Vamos a saludar a esta hora a Pierre García, el hombre que estuvo al frente del Departamento de Prosperidad Social, o DPS, durante el cierre del gobierno de Iván Duque, y que, recordemos, en este momento está enfrentando la justicia por presuntamente haber participado del llamado caso de las marionetas, en donde supuestamente se estaban direccionando contratos de el Departamento de Prosperidad Social para beneficiar a algunos políticos cercanos a ese gobierno. Exdirector Pierre García, gracias por estar con nosotros en la W. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias de verdad por esta oportunidad, esta invitación. Un saludo a todos los oyentes de la W Radio y un saludo, por supuesto, muy cordial a todos los periodistas en cabina. Buenos días. Exdirector Pierre, usted esta llamada la está atendiendo desde Ibagué, desde Bogotá, desde París. En este momento desde París, Francia. ¿Por qué razón está en París? Estoy en París, Francia, desde el mes de junio del año pasado, atendiendo un tema familiar, una situación médica de mi madre, que de paso pues no he publicitado porque decidí guardar silencio por respeto y prudencia ante los jueces de la República hasta que se pronunciaran en los fallos que ya fueron emitidos. Por eso es que estoy dando estas entrevistas ahora, pero le expliqué a la justicia a saciedad, con pruebas, pues el tema médico que ha enfrentado mi mamá, que es el motivo de mi viaje al extranjero, y por eso atiendo esta entrevista desde Francia. Por supuesto, y por supuesto que somos muy solidarios por la situación que está atravesando su señora madre. Pero, exdirector, ¿usted asistió de manera remota a algunas de las audiencias sin haber alertado ni a la fiscalía ni al juez que usted estaba fuera del país? Incluso, según lo que trascendió, usted señalaba que estaba en Colombia. No, señor, desafortunadamente he sido víctima de una deslealtad procesal de parte de la fiscal que lleva este caso, porque desde que salieron los primeros anuncios en medios de comunicación, hablando de agosto del año pasado, cuando empezó a hablarse de posibles escándalos de corrupción y se mencionaba mi nombre en dichos escándalos, yo inmediatamente me dirigí al consulado de Colombia en París, di poder a un abogado colombiano, el doctor Leonardo Calvete, escribí a la fiscalía por iniciativa propia, mía, no por solicitud de la fiscalía, sino iniciativa mía, informando mi voluntad de comparecer, ratificando mi inocencia y mi voluntad, por supuesto, de responder a cualquier llamado que hiciera la justicia en mi contra. Adicionalmente, en el mes de septiembre, si no me equivoco, la Corte Suprema me pidió que rindiera testimonio, que acudiera como testigo en las audiencias que se desarrollaban contra un senador de la República. Participé en dichas audiencias de manera remota, informando siempre, por supuesto, que me encontraba en Francia. Esa audiencia se hizo desde el Consulado de Colombia en París y todas las demás audiencias a las que he sido convocado por los juzgados en el marco pues ya de esta imputación que me fue realizada y la acusación que me fue que está en proceso de completarse. Siempre me he conectado informando que una cosa es mi dirección de notificación, que es donde está mi residencia, mi hogar y mi familia, que es Ibagué, Colombia, y que actualmente me encuentro de manera transitoria en Francia. Pero siempre, por supuesto, que lo he comunicado y por eso es que he dicho que hay una deslealtad de parte de la Fiscalía porque me han tildado de fugitivo sin serlo. Sí, pero, exdirector, usted tiene la nacionalidad francesa y es bien sabido que, según el acuerdo que existe hoy entre Colombia y su país, y su otro país, Francia, para temas de extradición, ese gobierno no estaría, o ese Estado no estaría obligado de extraditarlo usted en caso de que la justicia colombiana lo requiriera. La pregunta es, si a usted le llegaran a dictar orden de detención, ¿usted se queda en Francia o viene a Colombia? Bueno, pues eso es una pregunta muy importante. Yo solo puedo responder con hechos, porque es cierto que las palabras no tienen el peso que sí tienen los hechos, y lo cierto es que he demostrado a través de mi comparecencia a todos los llamados de la justicia, que además las audiencias son virtuales en Colombia en este momento, entonces he acudido a todos los llamados, he respondido
con pruebas a todas las preguntas que se han hecho en los juzgados. He reiterado mi inocencia porque además no solo soy inocente, no solo los hechos no ocurrieron, sino que además hay un principio fundamental que es la presunción de inocencia y hasta no ser vencido en juicio no podría llegarse a hablar de un posible escenario negativo en mi contra. Lo más importante fue lo que ocurrió el 17 de mayo, el viernes pasado, y es que en segunda instancia el juez 27 del circuito decidió, confirmó en segunda instancia que no procede ninguna orden de captura en mi contra. Por lo tanto, me defiendo en libertad. Esto quiere decir que no soy prófugo, que no soy fugitivo, que no hay ninguna restricción para que yo salga del país. Y entonces, pues es evidente que enfrentaré un juicio ante la justicia, como es mi deber y como debemos hacer todos los que somos llamados por la justicia, pero no hay ninguna restricción en mi contra. Entonces, pues no solo no soy fugitivo, sino que no puede seguirse diciendo que uno esté evadiendo acción judicial alguna. Y también, pues aprovecho para informarle, mi salida del país no se debe a la investigación judicial porque yo salí del país antes de que siquiera se sonara el escándalo en medios de comunicación. Entonces, sí. No puede ser más que una suspicacia que pudiera crear la Fiscalía, pero le respondo a la pregunta porque entiendo la importancia de la pregunta. Y yo, como tengo mi esposa y mi hijo de 4 años en el colegio en Ibagué, yo regresaré muy pronto al país para seguir con mi vida en Colombia y enfrentar este proceso desde Colombia. Director, vamos al asunto, bueno, exdirectora, vamos al asunto. Usted llegó luego de Susana Correa, llegó a Prosperidad Social y este es el punto que también pues trae controversia porque finalmente pues un dinero del Estado se perdió. ¿Usted firmó cuántos convenios en ese punto y tuvo algunas conexiones con senadores que hoy finalmente también están involucrados en este caso de las marionetas? Bueno, pues te agradezco esa pregunta. Ese es uno de los temas más importantes en esta investigación que ahora va a juicio. El juicio inicia en teoría mañana, en los cuales tengo varias cosas que decir. Lo primero, para la época de los hechos, yo era subdirector de Prosperidad Social, no director. Segundo, no es cierto que se haya perdido plata. Eso, vuelvo a afirmarlo, hace parte de uno de las actuaciones y afirmaciones desleales que ha hecho la fiscal 94 en este caso, porque el convenio 670, que está bajo investigación en este momento, fue liquidado por Prosperidad Social cuando yo era director de la entidad, director encargado al final del gobierno Duque. El convenio no se ejecutó, el convenio no tuvo ningún desembolso a contratistas, el convenio no giró ningún anticipo, es decir, no se perdió plata. No hay tal cosa como dineros refundidos o enredos de coimas o cosas, porque vuelvo a decir, es un convenio que no se ejecutó. En resumen, les puedo decir, es un caso de corrupción donde habla la fiscal de unas supuestas coimas y de unas supuestas pérdidas de dinero donde no hubo platas. Entonces, pues es un caso que cuando se dé el juicio, por eso estoy muy contento de que inicie el juicio, porque podré mostrar públicamente y con pruebas que soy inocente y que esto no es cierto. Señor Pierre García, quiero preguntarle porque la fiscal a la que usted hace mención, ella durante las audiencias de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento se refirió específicamente a unas reuniones con varios funcionarios, contratistas y, como dijo Alejandra, con varios congresistas. Y entre esos departamentos que se mencionaba, hablaba no solamente de Quindío, sino también de Tolima, Risaralda y Caldas, entre otros. ¿Qué pasó con el proyecto Proyecta Quindío? Bueno, eso es una gran pregunta y se le agradezco a usted y a Alejandra, a Jenny. El convenio que firmó el Prosperidad Social cuando yo era subdirector es un convenio que se firmó con otra entidad pública que es Proyecta, que es una entidad adscrita a la gobernación del Quindío. Entonces no hay contratistas, no hay discusiones de particulares o de ingenieros, no, son dos entidades públicas, una del orden nacional que es el DPS, otra del orden regional que es Proyecta. Ese es el convenio que se firmó y que está siendo investigado. Todas las discusiones con posibles contratistas, todo lo que llaman direccionamiento de contratos, posibles intereses y demás cosas, se tuvieron que haber o pudieron solamente haber ocurrido, si es que ocurrieron, en el departamento del Quindío, de la entidad de Proyecta hacia abajo, porque el DPS no contrata, el DPS no tiene relacionamiento con contratistas, el DPS simplemente firmó un convenio interadministrativo entre, vuelvo a insistir, Prosperidad Social, entidad del orden nacional,
y Proyecta, entidad del orden departamental. Hasta ahí es, digamos, la realidad de los hechos y soportado por documentos, etcétera. Ya lo demás son apreciaciones desafortunadas de la fiscal o, que es lo más grave de este asunto, un testigo que es un delincuente confeso a quien denuncié penalmente ya en la fiscalía, que está mintiendo a la justicia para obtener beneficios. Pero, don Pierre, hablemos de esas reuniones que se llevaban a cabo en el 6º piso del Departamento para la Prosperidad Social y en las que, según la Fiscalía, pues participaban algunos políticos y participaba el exgerente de Proyecta Quindío, Pablo César Herrera. Se dice que en esas reuniones se habrían pactado pues ese direccionamiento de los contratos y esas coimas, y que de hecho no se permitía ingresar dispositivos electrónicos a esas reuniones. Don Pierre, ¿qué era lo que sucedía en esas reuniones en el 6º piso del Departamento para la Prosperidad Social? Bueno, pues en esas reuniones hubo participación, como en muchas otras, de funcionarios públicos, empezando por mi persona como subdirector de programas y proyectos del DPS de la época. En algunos casos asistían algunos congresistas de la República, como se los permite la ley, y entendiendo que son funcionarios públicos. Y en el caso del convenio 670 que se firmó con Proyecta, pues asistió el gerente de Proyecta a algunas reuniones. Ahí la línea, porque todo lo que dicen después de supuesta concertación para temas ilegales, para favorecer personas o hablar de platas, eso ya es un dicho del señor Pablo Herrera sin ningún sustento jurídico. ¿Cómo le parece que el señor dice en su propio interrogatorio, no tengo pruebas porque el señor quitaba los celulares, escribía en papelitos que destruía al final de la reunión o escribía en un iPad con un lapicero óptico y borraba las instrucciones que daban? Eso es una cosa que no tiene pues ningún sentido. Eso es una afirmación absolutamente no solo calumniosa, sino que uno se pregunta cómo un juicio puede llegar a esas alturas con una carencia probatoria tal donde el mismo testigo trata de justificar con inventos que no puede aportar pruebas, por un lado. Y segundo, muy interesante también tener presente, como lo expliqué un poquito en la respuesta anterior, y es que el DPS en la firma de sus convenios interadministrativos no contrata. Nosotros firmamos un convenio con otra entidad y es la otra entidad, es decir, en este caso sería Proyecta, la que debe llevar a cabo todas las contrataciones, licitaciones, etcétera. Entonces, y es autónomo el gerente de Proyecta para tomar dichas decisiones. Entonces, ¿cuáles instrucciones le puede dar uno a una persona después de firmado un convenio cuando la ley lo protege para que maneje de manera autónoma los recursos? Eso, digamos, es lo que vamos a enfrentar en juicio, y por eso vuelvo a insistir, estoy contento que mañana inicie el juicio, porque será un debate público donde yo con pruebas demostraré la inocencia y que actuamos correctamente en el gobierno Duque. Claro, el único nombre que está ahí involucrado no es el del señor Pablo César Herrera, que era el gerente de Proyecta, sino que pues también está Ciro Ramírez, que está envuelto en este escándalo de corrupción. Y lo que dice la fiscal es que usted recibió varias veces en la oficina del DPS hasta el 26 de julio de 2022 a Catherine Rivera, que era asesora de la UTL del senador, ex senador Ciro Ramírez. Entonces, quiero saber por qué se reunía usted con esta persona, porque según el señor Herrera y los testigos que tiene la fiscalía, pues era para eso, para direccionar los contratos regionales, y pues el señor ya está envuelto en el escándalo también. Entonces, pues bien importante volver a resaltar que los dichos del señor Herrera pues los tendrá que demostrar con pruebas que no ha aportado, y para eso es el juicio que inicia mañana. Vuelvo a insistir, estoy contento de que vayamos a juicio para derrotarlos con pruebas en el juicio. Y segundo, invitaría a que ustedes hagan el ejercicio periodístico para darle transparencia a este asunto y quede demostrado la cantidad de senadores, representantes a la Cámara y demás asesores que asistían a los despachos del DPS. Gestiones absolutamente contenidas en el marco de la ley, como es normal entre el Poder Público, que es el Congreso de la República, que nos aprueba el presupuesto y nos hace el control político, al DPS, a los funcionarios como los que somos miembros de departamentos administrativos como el DPS, y que esas son reuniones naturales, tanto así que en el actual gobierno ahí siguen habiendo visitas de congresistas a las actuales oficinas, las hubo en el pasado, las habrá en el futuro. Eso no tiene misterio, porque reunión entre funcionarios públicos no tiene necesariamente que ser ilegales. Señor García, ¿y qué decir de sus reuniones con el senador Barreto? Hay dos senadores Barreto, ¿se refieren a Miguel Barreto? Miguel Ángel, sí, Miguel Ángel. Entonces, no he tenido todavía la oportunidad de responder preguntas al respecto en el juicio, lo cual espero hacer próximamente,
pero le puedo decir que con el senador Barreto, ni con el senador Ciro Ramírez, ni con ningún otro senador hubo algún acuerdo ilegal, ningún compromiso fuera de la ley. Entonces, por eso sigo rechazando las afirmaciones de Pablo Herrera, en este caso, las afirmaciones de la fiscal, y reafirmando mi inocencia. Pero si yo recuerdo al señor Miguel Barreto, tuve que haber tenido unas reuniones con él muy después de las elecciones de Congreso de la República, o sea, después de marzo del 2022, 5 meses tal vez después de que se hubiera firmado el convenio que hoy se investiga. Entonces creo que se va volviendo evidente que no puede, cuando se haga la investigación, haber una relación entre la firma del convenio, el supuesto inicio del convenio, que incluso después se liquidó el convenio, y el hecho de que el senador Barreto haya ido en algunas ocasiones a mi despacho. ¿Por qué razón hacer contratos con Proyecta Quindío, exdirector? Aló. ¿Por qué razón hacer contratos? ¿Me escucha? Disculpe, se fue la onda un segundo, ya la escucho ahora sí. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Por qué razón hacer contratos o convenios con Proyecta Quindío? Los convenios interadministrativos ofrecen varias ventajas, a veces en comparación a los convenios directos que se puedan firmar con alcaldías o gobernaciones. En el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, como en otras entidades del Estado, se han establecido ese tipo de convenios en varias ocasiones, con convenios que se llaman gerencias integrales, porque la otra entidad como Findeter, por ejemplo, que gran parte de su razón de ser es dedicarse a hacer esas gerencias integrales, que incluso Findeter ejecuta recursos o ejecutó en el pasado para Prosperidad Social, es el de ayudar en la ejecución de los convenios, a ayudar con su capacidad y conocimiento y experiencia a que rindan más los recursos públicos y a asumir, como lo dice el nombre, la gerencia de ciertos proyectos para que se hagan de manera más rápida, ágil o veloz. Y entonces en Prosperidad Social se firmaron varios convenios de ese tipo, muchos de ellos que se ejecutaron a satisfacción y en su totalidad y sin ninguna suspicacia, sin ninguna denuncia de las autoridades, y entonces pues ahí no hay ningún acto, digamos, ilegal. Proyecta Quindío tenía la capacidad o tiene la capacidad de celebrar contratos o elegir sus contratistas de manera directa sin hacer licitación pública. Entonces, las decisiones que tome Proyecta son autónomas de Proyecta como entidad que se rige por su propio manual de contratación y las propias normas que rigen ese tipo de empresas industriales y comerciales del Estado, y entonces tocaría revisar puntualmente cuáles son los requisitos que tienen ellos para llevar a cabo contrataciones o procesos de selección. Pero lo que sí le puedo decir es que son procesos... Usted sabe cómo funcionan esas empresas. Cuénteme, ¿Proyecta Quindío puede o no puede contratar sin hacer licitación? Ellos no utilizan licitaciones como las deben utilizar en el marco de la Ley 80, alcaldías o gobernaciones o licitaciones tradicionales, pero sí tienen unas normas legales a las cuales se tienen que regir, y son procesos de invitación, si no me equivoco en la palabra, que tienen también transparencia y vigilancia. Y lo más importante de este caso, por supuesto, es que son procesos que manejan de manera autónoma y exclusiva ellos, en el caso de Proyecta, en el Quindío, sin interferencia del DPS. El DPS lo único que hacía era tener una supervisión técnica encima de esos convenios para salvaguardar los recursos públicos y estar seguro que las cosas en materia técnica y en protección de los recursos del Estado se hagan correctamente, y por eso en últimas terminamos liquidando ese convenio. Y para proteger los recursos del Estado, ¿no es mejor hacer una licitación en lugar de entregarle la plata a una empresa que puede contratar a dedo? Entonces no se hace la entrega de la plata. De hecho, por una decisión que se tomó en el gobierno Duque en Prosperidad Social, cuando yo llegué a la entidad como subdirector, ya se había establecido que no se entregan los recursos, que no hay anticipos. Lo que se hace es que quien quiera que esté ejecutando obras tiene que certificar los avances de obra y cumplimientos de obra, pasando varios filtros: uno, el de un interventor, dos, de un supervisor de la entidad, supervisores expertos en la materia, y se van pagando las obras a medida que se van completando. Entonces así se ha quitado, digamos,
el misterio de que se pierdan los recursos o de que haya elefantes blancos o obras abandonadas. Entonces por eso tengo la confianza de decirles a ustedes que en este caso no se giraron ningunos recursos y por eso pues es un escándalo que está desafortunadamente salido de tono y afortunadamente para mí porque lo demostraré con pruebas que aquí no se perdió ninguna plata. Don Pierre, sigamos con las coincidencias. Se ha conocido en el proceso que se lleva contra el senador Ciro Ramírez en la Corte Suprema de Justicia que Proyecta le entregó al menos 13 contratos a 2 personas casualmente muy cercanas políticamente a Ciro Ramírez. Le hablo de Anderson González González y Raúl Cardoso Ordóñez. ¿Cómo se explica esa nueva coincidencia? Que esa firma Proyecta a su vez le entregue a un aliado político suyo contratos o al menos a personas muy cercanas a él. Bueno, la pregunta es muy clara, pero pues le ruego me excuse en la respuesta porque pues mal haría yo en responder en nombre del senador Ciro Ramírez. Lo que sí puedo afirmar es lo mismo que he dicho en las audiencias yo personalmente y lo que han dicho esos contratistas cuyos nombres usted acaba de mencionar, que no me conocen, que no tenemos contacto, que no sé quiénes son, ni yo los conozco, ni ellos me conocen, nunca hemos hablado, no compartimos ningún círculo social, ni hacemos nada en conjunto, y por lo tanto desconozco completamente cómo puedan haber ellos salido beneficiados de estos aparentes convenios, porque además los convenios no se ejecutaron, entonces pues en últimas ni siquiera lograron beneficio alguno. Por otra parte, el hecho de que yo conozca al senador Ciro Ramírez desde hace muchos años, que hayamos sido congresistas juntos al mismo tiempo cuando yo fui representante de la Cámara entre el 2014 y el 2018, nada tiene que ver con que se pueda hacer una coincidencia, una inferencia que por conocernos entonces supuestamente tengamos que haber participado en un escándalo de estos, cosa que yo sigo afirmando que no tengo nada que ver con esos hechos. Señor Pierre García, durante las audiencias la fiscal también hizo mención a los elementos materiales probatorios que recopiló en su contra. Ella hizo mención específicamente a una libreta de apuntes y a la manera en la que supuestamente usted se conectaba con las otras personas que iban a esas reuniones que ya hicieron mención mis compañeros, en las que se utilizaban celulares y donde supuestamente se mandaban mensajes ocultos en medio de frases cotidianas. ¿Qué hay que decir ante eso y usted con qué pruebas y con qué testigos va a demostrar su inocencia? No, pues desconozco esas afirmaciones de la justicia, de verdad que no he visto ese tipo de anuncios. Mañana en la audiencia de acusación se debe hacer el descubrimiento completo de pruebas en mi contra y podré revisar eso y con mucho gusto dar una respuesta a esa información que usted me presenta. La desconozco completamente. Lo que sí sé es que la fiscal 94 en la audiencia de imputación me señaló un montón de delitos y hablaba de unos hechos que se han mencionado en medios de comunicación como el pago de una supuesta coima y demás. A eso mi abogado respondió pidiendo inmediatamente que la fiscalía precisara las circunstancias de tiempo, modo y lugar, es decir, que nos demostrara cómo pudieron haber ocurrido esos hechos, y la fiscal misma reconoció en la audiencia que no tenía pruebas para hacer esas afirmaciones. Entonces pues yo me rijo a que sé que la fiscalía no puede probar lo que no ocurrió y entonces pues seguiré con mi defensa. Cuando conozca esa información, con mucho gusto hacemos nuevamente una entrevista que tengo toda la voluntad y disposición de contestar esta y todas las preguntas, por supuesto que sí. Sí, señor García, en medio de este escándalo, el Centro Democrático le soltó a usted la mano y publicó un comunicado diciendo que ellos no tienen nada que ver con usted, pese a lo innegable, y es que usted fue un representante a la Cámara de esa colectividad. Ellos dicen que usted milita en otro partido. Políticamente, ¿usted a qué partido pertenece y qué opinión le merece ese pronunciamiento del Centro Democrático? Bueno, pues a mí me parece lamentable que hayan hecho afirmaciones en mi contra y que algunas personas, incluyendo seguramente políticos o partidos políticos, se atrevan a opinar y prejuzgar cuando no conocen los detalles de las investigaciones, cuando yo he tenido que guardar silencio durante ya van a ser al menos 8 meses, porque tenía que ser respetuoso con la justicia y no me podía pronunciar antes que los jueces lo hicieran, cosa que ocurrió este viernes pasado, cuando ya los jueces fallaron a mi favor, concediéndome la defensa en libertad. Y el Centro Democrático, pues es muy lamentable, muy triste que se atrevan o a prejuzgar o que puedan ser insolidarios con las personas, porque el hecho de que a una persona lo estén investigando no quiere decir que sea responsable de los hechos. Para eso son las investigaciones y ya con el tiempo demostraré con pruebas y veremos si tienen ellos pues la gallardía de reconocer que uno obró correctamente. Muy triste que en la arena política las cosas sean así, pero pues es simpático también que para algunos casos sí reclaman
solidaridad y se quejan de las injusticias, y en otros guardan silencio o se lavan las manos, pero eso ya es una cosa que tienen que responder ellos. Una pregunta final, exdirector Pierre García. Desde su perspectiva, ¿es ético entregar dineros públicos sin licitaciones abiertas y procesos que exijan y permitan no solamente la libre competencia, sino la supervisión de los órganos a los que se les debe entregar cuentas por parte de las entidades del Estado? La supervisión de los recursos, incluso en las gerencias integrales, está planteada y establecida. Hay unos filtros técnicos, hay unos estudios previos que realizan funcionarios técnicos de prosperidad social, que yo no soy ninguno de esos, es decir, paso por muchísimos filtros, y lo más importante para responder su pregunta es que yo era subdirector, yo no era ni ordenador del gasto, y por ende yo no firmé ningún contrato de estos en los que se me está investigando. Yo era subdirector en una entidad, y entonces pues para mí, siempre y cuando las cosas se hagan en cumplimiento de la ley y funcionen correctamente, pese a que puedan generar suspicacias, lo importante es demostrar que se hayan hecho bien en cumplimiento de la ley, y en este caso entiendo que las cosas fueron en el marco de la ley. Es decir, que para usted está bien, si la ley lo permite, entregar dineros públicos sin licitación. Yo lo que le puedo responder es que los funcionarios públicos solo podemos hacer aquello que está permitido en la ley, y estos convenios se firmaron dentro de lo que está permitido en la ley, o sea que son legales y correctos. Pero son convenios que permiten entregarlos sin licitación. No, porque nosotros no somos los que hacemos los procesos contractuales, ya tendría que ser que la ley defina claramente qué deben hacer las entidades regionales y cómo deben llevar a cabo sus procesos o de selección o de licitación, pero eso, insisto, son procesos que son en entidades distintas al DPS. Claro, pero la plata administraba usted, señor Pierre. Perdón, es que no le escucho. La plata era suya, señor Pierre. La plata era de todos los colombianos. La plata era del gobierno y de los colombianos, eso no me cabe la menor duda, siempre. Y que la resguardamos, pusimos los filtros, y vuelvo a decir que para tranquilidad mía en esta entrevista y esta investigación que ya era en mi contra, no se perdió un peso, que es lo más importante, por supuesto. Señor Pierre García, pues estaremos muy atentos a este proceso, este juicio que ya arranca en su contra, como director del DPS, porque de todas formas usted sí fue director del DPS. Y claro que sí. Hubo reuniones. Claro, es que hace un instante usted le bajaba un poquito la caña al asunto. Usted sí fue director del DPS, don Pierre. Sí, claro, por supuesto. No, yo lo que quería responder con precisión es que para la época de los hechos era subdirector, pero yo después, cuando hubo un cambio en el gobierno para finales del mes de marzo, pasé a ser director encargado, cuando los convenios ya estaban firmados, y en mi dirección general, antes de que yo me fuera el mes de julio, se procedió a la liquidación de este convenio, y se produjo la liquidación del convenio porque los mecanismos internos del DPS funcionaron libremente, y no porque haya habido alguna presión judicial o pública. Entonces, por eso respondo con tranquilidad a las preguntas que usted me hace, y comparto su preocupación, que en un país podrido de corrupción es obligatorio que se ejerzan todos los controles para proteger los recursos de los colombianos. Estamos de acuerdo. Pues don Pierre García, lo más importante es la salud de su señora madre, que ojalá tenga una recuperación o que ella pueda estar lo mejor posible con su compañía, y lo esperamos en el país. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo muy especial, y espero acompañarlos en cabina presencialmente en Bogotá próximamente. Gracias.